Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 118 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Serendipidad. Papá, ¿cómo va ¿Cómo estás? ese catarro? ¿Qué tal? Pues ahí ya me va pasando, creo. Ujú. Ok, bueno, me alegro Sí, muchísimo. Yo creo que se nos han juntado un montón de enfermedades que usualmente evacuamos año a año y se nos pegaron todas, ¿verdad? Entonces una gripe, una influenza, un catarro, un COVID y entonces hay mucha gente que está enferma desde hace semanas o meses. Ese es el caso ¿cómo en mi no? casa, por lo menos. ¿Cómo no? Sí. Ujú. Muy bien. Bueno, para hablar un poco sobre este tema de serendipidad, creo que lo interesante es eh, pensar que hay cosas que controlamos y cosas que no. Y dentro de las Sí, que no controlamos, una de ellas es el azar. Y ese azar, pues lo podemos juzgar como positivo o negativo. Podemos decir que hay buena suerte o que no hay buena suerte, ¿verdad? Y entonces, a final de cuentas, es un factor que interviene en el destino de lo que nos resulta como claro. Ujú. personas, ¿verdad? Hasta dónde llega la planificación si hay azar de por medio. Y bueno, y por supuesto que uno no podría solo depender del azar, por ejemplo, en lo que respecta a rendimiento académico. No podemos Ujú. esperar que el profesor se enferme siempre el día del examen y se Sí. posponga. Ujú. Eh, en Costa Rica se usa la expresión chiripa. Siento que tal vez es una expresión de otra generación, pero me parece que por lo que dice el diccionario es exactamente el significado de serendipia, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Sí, ok. Entonces creo que lo que queremos saber es cómo hacemos para aprovechar esa, esa serendipia, esas chiripas, ese azar que nos sucede. ¿Cómo hacemos para no pasarlo por alto, para prestarle atención? Claro. Ujú. Eh, y, y tal vez preguntarse también por qué es conveniente pensar que existe un azar afortunado, digamos, Ujú. ponerle optimismo al Sí, abordaje del tema claro. del azar. Ujú. Te cedo la palabra para que nos compartas tus apreciaciones. Muy bien. Yo ahora, cuando estaba pensando en esta conversación, estaba recordando que mi abuela usaba dos términos. Si algo salía bien, decía, qué suerte. Y si salía mal, decía, qué tuerce, ¿verdad? Eso yo no lo volví a oír nunca, ¿verdad? Tuerce. Era de torcedura, ¿verdad? Lo que salió mal está torcido, no era lo que esperábamos y tal. Pero sonaba muy bien que suerte se pareciera tanto fonéticamente y en Costa Rica a suerte. Es un Tuerce, anagrama. parecido a suerte. Bueno, ojo, pero porque tuerce es con C, es de torcedura, de torsión, de torcerse, ¿verdad? Y entonces, claro, en España decían, dirían tuerce y suerte, ¿verdad? ¿Ok? Pero bueno, tenemos siempre esa presencia del azar. Yo me acuerdo hace muchos años, eh, publicaron un libro en Francia sobre la planificación estatal, y se llamaba eh, planificación o antiazar, ¿verdad? Y claro, lo que el título decía es que si uno planifica, reduce el azar. Años después, Peter Drucker se encargó de decir que la planificación no reduce el azar. El azar está ahí, ¿verdad? El azar está ahí. Vamos a ver, tú vas a una ruleta, cualquier número puede salir, ¿verdad? El azar está en la ruleta. Cuando la ruleta no está trucada, ¿verdad? Cuando ¿cómo se llama? El croupier no la está manipulando. Eh,
Y tú, claro, lo que puedes decir es, ahora voy a apostar más, ahora voy a apostar menos. Este, me gustaría más apostarle a las rojas que a las negras, etcétera. Entonces, no estás reduciendo el azar porque la ruleta está en marcha, pero sí tú puedes hacer tu planificación ante el azar, ¿verdad? Tú puedes planificar cuánto te gastas en la lotería, ¿verdad? Ya se sabe que uno dice, voy a jugar números altos, eh, quiere decir nada ante el azar de una lotería bien equilibrada, ¿verdad? Si es de azar, da lo mismo que juegues números altos o números bajos, pero si hay alguna planificación que puedes hacer, ¿verdad? Eh, Incluso hay lo que llaman, creo que COVID lo llama la, la reacción versus la influencia. Bueno, si parece que va a llover, como en esta mañana, que parece que va a llover, y tú llevas paraguas, estás haciendo una acción anti-azar. No sabemos si va a llover, pero yo llevo paraguas. El costo es de pasarme todo el día con el paraguas por ahí, ¿verdad? Ujú. Sí, cuando dije que era un anagrama, quise decir que era un anagrama fonético, eh, Fonético, sí. ¿verdad? No vaya a ser que el público piense que tengo Que mala ortografía. escribes tuerce con S. Exactamente. Pero qué lindo oír eso, ¿verdad? Que que uno pueda usar esa palabra para referirse a a la mala suerte, en vez de decirle mala suerte, ¿sí? Sí, Em, yo siento que hay, no sé si hablamos un día de estos, pero igual por ahí lo debemos tener en fila de espera para tocar el tema en algún momento de la influencia que tiene la intuición en nuestra toma de decisiones. Y así como hay gente que cultiva la intuición, eh, ¿cómo se llama? Malcolm Gladwell tiene un libro muy bueno, una de sus primeras obras que se llama The Tipping Point. Y en ese libro, no es The Tipping Point, es Blink, de Malcolm Gladwell. Y en ese libro, Gladwell lo que sugiere, a raíz de una investigación científica que él había realizado en aquel entonces, hace más de 15 años, es que las reacciones instintivas que dispara nuestro cerebro ante un estímulo externo, usualmente tienen una pequeñísima fracción de tiempo entre que el estímulo es recibido y que la reacción es emitida, ¿verdad? Entonces, si suena un portazo o suena un golpe muy fuerte, más bien, y yo me asusto, eh, podría dedicarle esa fracción de segundo a analizar cuál es el origen de ese ruido, y si el origen de ese ruido es un portazo, pues es mucho más fácil para mí reaccionar con normalidad y decir, tengo que asegurar la puerta, majarla con algo, cerrar la ventana o dejarla cerrada, pero no asustarse con el portazo. Y entonces ese libro es de alguna manera el cultivo de la capacidad de dejarse un poco de voluntad a la hora de reaccionar ante esos estímulos externos, lo cual a mí me parece fenomenal y sobre todo es algo que uno lo puede practicar cientos de veces al año, ¿verdad? Y entre más se practica, más se cultiva. En la medida en que uno cultiva eso, siento que también está cultivando la intuición, eso que uno dice, uy, siento que tal vez mejor no voy a hacer eso, no voy a ir por ahí, no voy a aceptar esa oferta, no voy a aplicar ese trabajo. Y le damos importancia a la intuición como un mecanismo de toma de decisiones, ¿verdad? Eh, Obviamente el libro lo elabora mucho mejor, pero me parece que hay gente que ha tenido la capacidad de cultivar la intuición. Y así como cultiva la intuición, también existen las personas que son de la orientación de que uno puede cultivar o cosechar el azar bueno, ¿verdad? La suerte. Y entonces, pues eso creo que lo que quiere decir más que todo es que uno se condiciona para prestarle mucha más atención
a las cosas positivas, optimistas, esperables, que hemos planificado, que a las que no. Y también quiere decir que tenemos mayor capacidad de visualizarnos realizando una tarea que tal vez por difícil requiere que la visualicemos para ver cómo nos sentimos cumpliéndola. Y después de visualizarla, cumpliéndola y sintiéndonos bien por haberla cumplido, entonces emprender ese camino. Y entonces siento que todo esto forma parte ahí como de una gaveta de asuntos que quizás la ciencia no ha terminado de indagar, eh, y sin embargo hay cada vez más manifestaciones del esoterismo y de formas de medicina y de salud no occidentales, ¿verdad? Que le dan valor a eso, el efecto de las plantas medicinales, y los efectos que tiene en el estímulo de la mente, ¿verdad? Em, y bueno, y también el cultivo que podemos hacer nosotros mismos. Esto sí lo hablamos la semana pasada, cuando hablamos de Joel Campbell. Ah, no, no hablamos de Joel Campbell. Habíamos hablado de la visualización de una actividad ya cumplida. Y 2 horas después de que terminamos de grabar, me llegó un mensaje de Joel Campbell donde él tiene 2 fotos. Una celebrando el gol que le metió a Nueva Zelanda, que hizo un gesto así como de llamar por teléfono. Y otra, 2 días antes, en el último entrenamiento, donde él practica cómo va a celebrar el gol que va a meter y hace la misma celebración. Entonces él visualiza hasta la celebración del gol. Y en su mensaje él dice la importancia que tiene visualizarse cumpliendo las metas y los propósitos que tenemos, ¿verdad? Muy interesante el asunto ese de la intuición. Yo creo que lo que llamamos intuición es una gran caja negra que todavía no la hemos explorado debidamente, ¿verdad? Vieras que hay un libro que a mí me motivó muchísimo. Se llama La profundidad interior en el hombre, algo así. Es de Wilson Van Dusen. Y él narra una cosa bien interesante. Bueno, fue académico en una universidad y le ofrecieron una plaza en otra universidad distante de su ciudad. Y entonces a él le gustaba mucho el nuevo encargo académico que iba a tener, pero dice que había algo que como que no lo dejaba cómodo, ¿verdad? Y entonces eh, reflexionaba mucho sobre si aceptar o no aceptar ese puesto. Y dice que siempre que se iba a poner en silencio, en reposo, a reflexionar sobre el puesto, había algo como una visión que él tenía y era eh, una línea, una línea blanca continua que estaba ahí siempre en su campo visual. Y vuelta a pensar en el asunto y otra vez la línea blanca, otro día a pensar la línea blanca y se puso a explorar qué sería la línea blanca. Y por analogías y dejando la mente flotar y tal, llegó a entender que su yo interior a lo que se resistía era a tener que pasar en la carretera las horas que tenía que pasar para llegar a su nueva universidad y para devolverse, ¿verdad? Y esto a mí me parece maravilloso porque también hablando intuitivamente, yo siento que en nuestra vida nosotros procesamos conscientemente una parte de los insumos, ¿verdad? Oímos la puerta sonar, te estoy viendo ahora, estoy viendo la luz, estoy viendo los papeles que tengo aquí en la mesa, pero eso es parte de la enorme cantidad de insumos que estoy recibiendo. Eh, Hay una parte de mí a la que Van Dusen le llama el yo interior y creo que era a lo que Freud le llamaba el inconsciente,
que está recibiendo todos esos impulsos y no los está guardando, no los está lanzando como basura, sino que de una cierta manera los está organizando. Porque aún nuestra vida biológica tiene una organización, tiene un sentido. Nuestra vida mental tiene un sentido, aunque sea inconsciente. Y entonces, de aquí, para seguir hablando en analogías gruesísimas, yo creo que una parte de los insumos los ponemos ahí en nuestros libreros. Y nuestros libreros contienen eh, verbalizaciones de lo que recibimos. Ah, sonó la puerta, debe ser que alguien entró o la dejé abierta o lo que sea. Verbalizamos. Pero una serie de de los insumos los procesamos no verbalmente y los archivamos por ahí y en caso necesario, lo que llamamos intuición, acude a ellos y los pone en funcionamiento. Me estás gritando, ¿verdad? Ese es el problema. Ah, sí, Em, puede ser. A mí me ocurría cuando daba clases que los temas que me emocionaban posiblemente me den una tensión distinta en las cuerdas vocales. Y entonces, bueno, aún no resfriado, me producían este tipo de cosa. ok. ¿Terminaste la idea? Sí, sí, Ok, ¿cómo no? bueno. Tengo tres reacciones. La primera es que, dos en realidad. La primera es que es muy poderosa la práctica de autoterapia, de escribir en asociación libre, ¿verdad? Y entonces, en lo que consiste esto es en tener un cuaderno. Bueno, no hay que tener un cuaderno, pero bonito tener un cuaderno para que vayan quedando los registros. Entonces, tener un cuaderno donde uno, una vez al día, yo prefería en la mañana, prefiero en la mañana, apenas me levanto, sentarme a escribir eh, lo primero que me viene a la mente o lo que soñé. Es que los sueños tienen una enorme cantidad de información que es valiosísima y absolutamente pertinente solo para la persona, ¿verdad? Entonces, si uno tiene un sueño, sentarse y a escribir ese sueño y no racionalizarlo mucho, sino dejar que la imaginación vaya fluyendo a la velocidad a la que va fluyendo la capacidad de escritura, que pues no siempre es muy rápida, ¿verdad? Pensamos más rápido de lo que escribimos, pensamos y hablamos más rápido de lo que escribimos, pero vamos escribiendo ahí lo primero que nos venga a la mente y después de unos 3 o 4 minutos, de repente se nos viene una idea que conecta y responde y materializa y explica el sueño. Y entonces ahí sí me gusta dedicarle un ratito a la racionalización y a tratar de ver cómo se conecta, si hay alguna decisión que hay que tomar, si hay eh, si hay alguna oportunidad que aprovechar. Y cuando uno analiza los sueños, y aunque no tenga sueños, ¿verdad? Aunque uno no los recuerde a menudo, pero aunque uno no los recuerde, uno se sienta todas las mañanas 10 minutos a escribir, esa asociación libre de dejar que las ideas conforme inicia el día vayan fluyendo a través de la escritura, hace que uno tenga mucho poder de decisión sobre las cosas que parecen serendipia, pero son simplemente señales que están por ahí en el camino. Creo que esto conecta con lo primero que decía del tema de la intuición. Y entonces, esto nos da, alimenta de información nuestro, nuestros instrumentos de toma de decisión, nuestra hoja de ruta. ¿Verdad? Tenemos una hoja de ruta. El otro día estaba leyendo un consejo buenísimo. Es más, creí que te lo había compartido y no te lo compartí. Es una recomendación que hace un escritor
que estoy siguiendo últimamente en redes sociales, que dice que el último viernes de cada mes, la última media hora de trabajo de su semana, la dedica a responderse 3 preguntas. Y las 3 preguntas, ahorita no las voy a recordar de memoria, pero una de ellas es, eh, ¿voy por el camino que quiero ir? Eh, ¿Qué tengo que hacer para rectificar ese camino? 3 cositas que se pregunta el último viernes de cada mes y con eso, en media hora, va reajustando el rumbo de hacia dónde quiere ir. Y bueno, ya, si uno tiene la posibilidad de hacer ese golpe de timón a su propio rumbo una vez al mes, me parece que es menos probable que al final del año sientas que estuviste dando vueltas en círculos, ¿verdad? O que intentaste algo que la verdad no querías y tienes que volver a empezar de nuevo. Entonces, son pequeñitas dosis de información que le van agregando valor y diría que hasta eficacia a la toma de decisiones de lo que uno va haciendo. Y un poco también vinculado a lo que decía antes y al tema de Joel Campbell y todo esto, la programación neurolingüística, que nos permite, a través de una gran cantidad de metodologías que existen allá afuera, unas más simples que otras, utilizar nuestra mente para perseguir aquello que realmente queremos. Y que entonces todo lo que aparezca en el camino que nos ayude a llegar a aquello que queremos, lo acojamos y, y lo incorporemos y nos permitamos ir en esa dirección, ¿verdad? Esa es una de las aplicaciones de la programación neurolingüística. Tener algún padecimiento físico o mental y utilizar la programación neurolingüística para visualizarse sano, eso lo utilizan muchas culturas desde hace muchos años y creo que eso es algo que también es importante de tomar en cuenta a la hora de pensar en lo que nosotros sentimos que podría ser pura chiripa. Hay cosas que son Sí. pura chiripa, pero hay otras que son el resultado de mucho trabajo también, ¿verdad? Usualmente la mejor de las suertes la tiene la persona que más trabaja. Claro. Y entonces eso también hay que considerarlo y además hay que respetarlo y hay que verlo, ¿verdad? Eso es. Sí, bien, bien interesante lo que dices tú en el sentido de que podemos aprender mucho de lo que escribimos sobre nuestras propias vivencias, ¿verdad? Yo siento que escribir es una forma de enseñarse a sí mismo, ¿verdad? Eh, hace muchos años leí sobre un ejercicio terapéutico de un psicólogo norteamericano donde reunía a la gente y les ponía unos temas y ellos se ponían a escribir y después los ayudaba a ver qué había ahí de didáctico, de autodidáctico para ellos mismos, desde luego, en lo que habían escrito. Y me pareció que los gerentes tenían una posibilidad de hacer como un repaso, así como dices tú, un repaso semanal en qué cosas les fue bien, en qué cosas no les fue bien, y que de ahí podían aprender, ¿verdad? No recuerdo si después de eso, desde luego sin haberme leído nunca, Peter Drucker escribió un libro llamado Conócete, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de sí mismo, donde decía que los gerentes escriban cosas para que aprendan de sí mismos, para ver qué fue lo que les salió bien y lo que no les salió bien. Yo creo muchísimo en la posibilidad de escribir. Sí, lamento mucho que la gente o tiene una gran dificultad para escribir o tiene una gran resistencia a escribir, ¿verdad? Y entonces, cuando le pides a alguien que escriba algo, eh, como que quiere salirse de ese ejercicio tan laborioso que es escribir, ¿verdad? Ahí tenemos
algo que la educación tiene que hacer. Hace mucho tiempo, a un chico que tenía relación con nuestra casa, yo lo estaba ayudando en, ¿qué? Creo que era en la escuela, sí, en la escuela. Y entonces, español, y puchi, que veía yo eso que trataban de enseñarle, gramática y tal, y decía yo, "Pues, la gramática, más o menos, creo que todos la tenemos incorporada, es parte de nuestro sistema operativo. Podemos fallar y tal y cual, y podemos no definir bien el sujeto o el complemento directo y tal, pero la gramática funciona aunque uno se haya criado sin ninguna educación formal, pero sí la redacción, la lectura, ¿verdad? La escritura, lo has visto por ahí dicho, son totalmente ajenas a nuestra naturaleza. Hay que ver lo que significa aprender a escribir o aprender a leer. Es una violencia que le hacemos a nuestro aparato cognitivo, a nuestro aparato expresivo. Y entonces a mí me gustaba mucho pensar que lo ayudaba, si lo ayudaba a redactar, más que si lo ayudaba con la gramática. Y entonces, para redactar, había leído un consejo de doña Miriam Bustos, que es lingüista y escritora, y dice en un libro de la UNED, dice por ahí que no hay que ser pretencioso, que a lo que hay que aspirar es a que la gente pueda escribir con claridad un recado. Entonces yo lo ponía a escribir recados y le decía, mire, a ese señor que vive ahí al frente, mándale un papel diciéndole que por favor le preste el martillo, que usted tiene que hacer no sé qué cosas con el martillo, que se lo va a cuidar y que el lunes se lo devuelve. Y entonces aquel se ponía pacientemente, era buen discipulillo, a escribir el recado para que le prestaran el martillo. A mucha gente que tiene resistencia a escribir, yo le diría, es que no escriba un manifiesto, ¿verdad? Escriba un recado, ¿verdad? Escriba un recado, un mensaje corto, suyo, póngase usted ahí en lo que está escribiendo, porque a veces me parece que lo que queremos hacer es, pues, escribir como escribe Borges, ¿verdad? O escribir como escribe otro sujeto famoso, y no, es imposible, tenemos que escribir como escribimos. Vieras que en el trabajo que estoy haciendo con comunidades rurales, me di cuenta de que la gente tenía mayor facilidad para comunicarse por medios digitales a través de mensajería de voz, ¿verdad? Sí, Entonces, esta opción que tiene ahora el WhatsApp y otras plataformas de mensajería, de que uno simplemente puede grabar un audio largo o corto, le quita por completo a la persona la dificultad de escribir y ¿verdad? Ese debe ser un gran dilema no saber cómo se escribe una palabra y entonces decidir si la usa o no la usa, ajá, si claro, escoge otra, eso debe además consumir muchísimo tiempo, pero mandar un sí, mensaje de voz y entonces uno sí, escucha esos mensajes de voz que son argumentos bien hilvanados, narrativas bien contadas, todo muy robusto desde el punto de vista de comunicación, pero la persona no tiene que preocuparse más por si lleva tilde, si hay que ponerle una coma. claro. Eh, Ujú. He estado usando últimamente estas herramientas de dictado que tienen las computadoras actuales, ¿verdad? Que uno les lee algo que está escrito, digamos, yo escribo a mano una página y se la leo a la computadora y en 3 minutos la computadora me la devuelve redactada, ¿verdad? Obviamente con buena ortografía, eh, em, faltas de puntuación, eso sí. Uno puede
dictarle la puntuación también, pero no siempre la capta. Estoy tratando de ver cómo se hace para que la puntuación mejore, pero es mucho más fácil agregarle unas comillas a un texto que Sí, tener que redactarlo todo desde cero. Y es que a mí, claro. hablando de la escritura, me sigue pareciendo que es mucho más valioso, produce más valor para mí, digamos, para mí como persona y para el texto que estoy elaborando, escribir a mano, que es un ejercicio más creativo Sí. que escribir en la computadora. Siento que la computadora es mm, más, es como un constreñimiento adicional, hay como una distancia extra entre lo que siento y pienso y lo que quiero decir, como quiero que suene, pero si lo escribo a mano y después lo paso a la compu, que digamos, uno escribe a mano 2 páginas en media hora y lo pasa a la compu y en la compu hey, son 2/3 de página, pero es mucho más fácil a partir de ahí seguir escribiendo otra media hora en la computadora que empezar desde cero y decir, ok, voy a sentarme a escribir un texto, una historia o algo así en la computadora. Yo siento que hay mayor dificultad. Y también me imagino, no lo sé, pero me lo imagino, que cada vez hay menos gente con destreza de mecanografía para escribir con soltura en un teclado tradicional, ¿verdad? Ahora hay más gente Ajá, que ajá. más probablemente pueda dictarle a la computadora o escribir en el teclado de un teléfono o incluso transcribir textos. El otro día también hice un ejercicio de grabación de una entrevista y después me dijeron, yo se lo puedo pasar, le puedo pasar la transcripción porque hay un software que yo pago y ese software hace la transcripción y entonces me pasaron ahí las, no sé, 18, 14 páginas de la entrevista, eh, bastante bien, bastante bien escritas y muy útiles para poder cortar y pegar ideas que salieron en la entrevista, ¿verdad? Eso creo que también Ujú. se puede hacer. Entonces la tecnología utilizada para una mejor comunicación, pero fundamentalmente me parece que todo esto a lo que nos lleva es a cómo pensamos. Y dependiendo de cómo pensamos, así va a ser la influencia que tiene nuestra propia mente en lo que consideramos azar y al revés también, ¿verdad? En el azar, en las cosas que suceden en nuestra propia mente. O sea, de alguna manera, digamos, uno dice, podemos llamar o jalar las cosas buenas que suceden. Y por otro lado, podemos hacer lo mejor que podamos desde un punto de vista de efectividad, de aceptación de que lo que sucedió, ahora lo voy a transformar en lo mejor que puedo hacer, ¿verdad? Ujú, ujú. Muy bien que me has estado levantando la carga ante esta dificultad para hablar. Eh, volvamos al tema de la, de la serendipia, de la chiripa. A mí me parece que, como lo decían en el artículo, la serie aquella de MacGyver era muy ilustrativa en eso, ¿verdad? Él realmente se enfrentaba a los problemas, pero tenía una clarísima idea de todo lo que el entorno contenía, como para utilizarlo o no en la solución del problema. Yo creo que esa es una primera cosa. Bueno, la primera es aceptar que existe el azar afortunado, ¿verdad? Eh, yo uso el ejemplo de la aventura. Yo me imagino a alguien metiéndose en un parque nacional muy intricado, ¿verdad? Donde te puede pasar algo, te puede salir algo, te puedes resbalar, puede haber una tormenta, etcétera. Pero eh, no se vale ir simplemente, bueno, si estás simplemente eh, asustado por todos esos fantasmas posibles, lo que haces es no entrar al, al, al trayecto del parque nacional. Entras ahí
porque quieres ver de qué tamaño son los árboles, cómo penetra la luz en el bosque cuando ya el bosque es muy denso. Quieres ver si por casualidad te encuentras una corriente de agua muy espontánea, muy recién nacida, un ojo de agua, etcétera. Tú vas ahí con espíritu de aventura, y el espíritu de aventura no es simplemente pensar en todo lo malo que te puede pasar, sino que también en que la aventura podrá tener unas sorpresas agradables para todo el mundo. La aventura ha tenido sorpresas agradables. Entonces, al enfrentarse a los problemas, creo que tenemos que enfrentarlos aceptando que sí, las cosas pueden empeorar, pueden aparecer circunstancias que hagan más difícil la solución del problema, pero también lo otro, puede haber soluciones, eh, medios de resolver que todavía no estamos viendo, y que cuando nos vayamos adentrando en ese territorio de la aventura o de la solución del problema, tenemos que aceptar que puede haber cosas que te ayuden a resolver el problema. De hecho, bueno, uno ve los scouts, los ve en la imaginación, porque yo creo que ya no hacen eso, armando un campamento, y ellos no es que llevan el campamento desarmado y empiezan a armarlo ahí, no, vienen a cortar ahí unas piezas de ramas, bejucos, etcétera, para ir utilizando lo que el entorno les posibilita en la construcción del campamento, y las piedras que serán el fogón, etcétera. Eso, creo yo, con ese espíritu scout, o con ese espíritu de exploración, con esa apertura, tenemos que entrarle a los problemas, eh, y aceptar que existen posibilidades de solución que ahora no las vemos y que podría ser que estuvieran por ahí. Yo creo que estos principios son los principios de la creatividad, ¿verdad? La creatividad en los cursos de creatividad te eh, inducen a utilizar manipulativamente el entorno. A mí me gusta el término manipulativo porque viene de mano, ¿verdad? Y no es simplemente que vas a pasear la vista a ver qué hay en el entorno que te sirva para resolver el problema, sino que vas a ir y coges una pieza, una rama que había por ahí, y ves si se ajusta o si no se ajusta a lo que tienes que hacer. Vas y encuentras una piedra y la tocas, la ves, a ver si calza dentro de la posible solución. Y en ese ejercicio de manipular el entorno, creo que estás convocando ideas creativas. Y eso no solamente en lo constructivo, sino que en lo conceptual también. Si tienes un problema totalmente conceptual que cabe en un papel y lo ves ahí, igual hay que tomar un lápiz, rayar, ver qué conexiones hay, pensar cómo se relaciona este punto con este otro, manipular los conceptos que están ahí puestos en un papel. De ahí el gran valor que tiene, que antes decías, el cómo pensamos. Yo estoy convencido de saber cómo no pensamos. Nosotros no pensamos como están escritos los libros. A mí me parece que nosotros pensamos como está hecho un mapa mental que te gustan tanto a ti. Así es como pensamos. A nadie, pero a nadie se le ocurre pensar que uno piensa en títulos, subtítulos, párrafo introductorio, párrafos complementarios. No, pensamos a saltos. Yo cuando hablo de estas cosas me entusiasma mucho pensar en la mesa de dibujo, ¿verdad? En la mesa de dibujo del arquitecto. Y también en esto ya estoy pasado de moda,
porque los arquitectos ahora piensan en AutoCAD y en otras cosas más modernas, ¿verdad? Pero cuando había una mesa de dibujo y el arquitecto llegaba y empezaba a hacer un boceto y luego lo iba cambiando, yo he dicho en alguna parte que lo que hay que hacer para estar en una mesa de dibujo es tener un borrador muy grande, porque de lo que se trata es de que tengamos la libertad de borrar y volver a trazar, ¿verdad? Esa es la forma como realizamos el pensamiento, ¿verdad? Como eh, una gran hoja en blanco en la cual no vamos escribiendo, sino que vamos boceteando, relacionando y tal, así a la manera de un mapa mental. Creo que el llamado que hay a cómo convocar la chiripa es así. ¿Cómo convocamos la chiripa? Hagamos muchos intentos, démonos permiso de borrar, veamos a ver qué es lo que el entorno nos está proveyendo, ¿verdad? Eh, Eso le deberíamos enseñar a nuestros chicos. Bueno, de hecho creo que así es como inicia el artículo que estamos comentando. Hablas sobre una serie de descubrimientos, invenciones, innovaciones que han surgido em, siguiendo algún método científico, pero de manera inesperada, ¿verdad? De pronto surge una variable que no estaba siendo considerada y esa es la respuesta o esa es la llave que conduce a la respuesta. Y entonces me parece que en el proceso de innovación que se hace hoy en día en las empresas, sobre todo de tecnología, hay dos valores fundamentales. Uno es el de la el de la diversidad del grupo que participa en el proceso, ¿verdad? Entre más culturas diferentes, más Sí, personas de diferentes edades, más profesiones distintas converjan en el ejercicio de creatividad, mayor es la probabilidad de que surja algo completamente innovador, co-creado, ¿verdad? Incluso que no es el chispazo de una persona ahí como sucedía en las invenciones del siglo XIX y anteriores, sino que es el resultado de un trabajo colectivo que va abriendo unas dimensiones distintas a donde se va creando, se va configurando un nuevo valor que se va creando. Vieras que hace 17 años, en el 2005, yo estaba dando unos cursos de transformación de conflictos en una universidad y eh, bueno, el programa, el currículum del curso exigía que los estudiantes hicieran un trabajo final que tenía un valor porcentual importante, que creo que es lo que les ayudaba a redondear el mal rendimiento en los exámenes, porque pues hey, es difícil fallar en un trabajo, ¿verdad? De investigación. Pero una de las personas participantes en ese grupo hizo una presentación sobre un nuevo software que estaba siendo diseñado en Estados Unidos, que era para estructurar el pensamiento en formato de un mapa mental. Y desde ese día a mí me cautivó la idea de un mapa mental porque yo lo vi y yo dije, ¿cómo hago para tener acceso a ese software? Y bueno, unos años después, en el 2010, un amigo me recomendó un software de mapas mentales que es el que uso todavía y efectivamente lo uso muchas veces por semana. Yo así es como tomo notas, así es como mando reportes, eh, así es como codifico y documento procesos. Y hace unos años, pocos años, unos 3 o 4 años, leyendo un libro sobre cómo pensaba Leonardo da Vinci, ajá, descubrí que los mapas mentales fueron ideados, configurados primeramente por él, ¿verdad? Entonces él decía eso que estás diciendo, ¿verdad? Uno va pensando en una cosa y de repente se le atraviesa otra idea y esa idea se le va por allá y después se le atraviesa otra y viene por acá. Y al final no importa si convergen o no convergen, pero nuestra mente va abriendo ventanas, teniendo recuerdos, pensando en
que ya está hirviendo el agua que tengo allá abajo, ¿verdad? Y los mapas mentales permiten ir documentando ese proceso de pensamiento. Claro, cuando uno usa la herramienta para, eh, eh, para documentar los elementos narrativos que van a ir en un texto, entonces, pues, literalmente que en 20 minutos uno elabora la estructura y después nada más se sienta a redactar en otros 40 minutos. Entonces, sí, ahí sí, en una hora uno resuelve casi cualquier encargo. Pero Da Vinci sugería que uno tenía que utilizar la menor cantidad de palabras posible. Idealmente, una sola palabra y acompañar esa palabra con un dibujo, ¿verdad? Ajá. Lo que pasa es que era un dibujo de Leonardo da Vinci. Seguro Eh, estaba pensando en venderlos. y un día, bueno, queriendo imitar al maestro, decidí hacer un mapa mental utilizando una palabra por celda. Y cuando volví 3 días después a ver el mapa mental, no me acordaba ni por Sí. qué no sabía ni de dónde había arrancado la Mira. idea. Ujú, ujú. Entonces, no me funcionó como le funcionaba a él su parte creativa, lo cual no quiere decir que no la pueda desarrollar, pero mi nivel de ambición es un poco más moderado. Y lo otro que quería decir respecto a lo último que mencionaste, y creo que con esto, por lo menos de mi parte, me doy por satisfecho en esta conversación, es que un día se hizo una investigación para tratar de identificar cuáles eran los factores críticos del éxito de personas que habían estado en circunstancias de vida o muerte, cómo Ajá. habían Ujú, logrado sobrevivir, ujú. y lograron identificar 3 factores críticos. El primero era el optimismo, ¿verdad? Mantener la mente positiva en todo momento, creyendo que se va a salir de aquella Sí. situación. Ujú. La segunda es la capacidad de priorizar, de tomar decisiones en función de lo que es prioritario, Ujú. ¿verdad? ¿Qué es la prioridad? Si uno está en una selva rodeada de leones, pues la prioridad es evitar que se lo coma un león. Si uno está en Ujú. un desierto, la prioridad tal vez es conseguir agua, ¿verdad? Etcétera. Claro. Entonces, la capacidad de prioridad. Y el tercer factor era la creatividad, ¿verdad? Pensar, Ujú. ¿cómo hago para que no me coma este león ahora? ¿Cómo hago para conseguir agua ahora? ¿Cómo hago para no congelarme en esta noche? Etcétera, ¿verdad? Y estas tres, digamos, yo le llamo el mantra de la supervivencia. Ese mantra de la supervivencia me resonó con lo que decías, porque hay un factor anterior a estos tres, y es el factor de la aceptación. Sí. Si yo Ujú, soy ujú. incapaz de aceptar mi realidad, no voy a lograr salir de ahí de ninguna manera, ¿verdad? Si uno le recrimina si uno le recrimina al universo lo que le ha sucedido, ahí está perdiendo valiosa energía, valiosos recursos, valioso tiempo para tratar de sobrevivir, ¿verdad? Muy bien, yo cerraría subrayando eso último que estás diciendo. A mí siempre me ha parecido, en materia de resolución de problemas, que cuando surge un problema, nosotros podemos tener una actitud, y creo que es corriente, tener una actitud como fatalista ante el problema, y es verlo como si fuera una desgracia, ¿verdad? Si uno ve el problema como una desgracia, no lo está aceptando. Si uno, en cambio, lo ve como un reto y sabe que el reto es la forma como nos desarrollamos a base de retos. Si uno acepta que el problema es un reto y lo ve de esa manera y más o menos internamente dice, qué montón de trabajo tengo que hacer para resolver esto, pero qué bien que de aquí voy a sacar algunas perlas para mi propio desarrollo. Eso es la aceptación, ¿verdad? Yo diría que un esfuerzo para llamarle a los problemas, no problemas, que siento que algo me cae en la cabeza, sino para llamarlos reto, creo que es, como tú dices,
el fundamento de luego un ejercicio o una actitud de supervivencia. Muy bien. Ok, entonces, estamos. Sí, señor. Bueno, Ujú. que se te pase pronto esa tos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Dios. Chao.